Buenos días. El tema del que le vamos a hablar hoy es ecuaciones de Maxwell en el vacío y en medios materiales. El grupo está conformado por Mireille Angarita, Brian Carrillo y quienes hablan, Nancy Arenas. Las ecuaciones de Maxwell en el vacío. Las ecuaciones de Maxwell se pueden formular de distintas maneras. Se pueden expresar de forma integral o diferencial, y también se pueden expresar dependiendo de si la onda se propaga por el vacío o por un medio material. Ecuaciones en forma integral. La ley de Gauss para la electricidad. Tenemos que es la integral de línea del campo eléctrico por el diferencial de superficie, que eso es igual a Q sobre epsilon sub 0, donde Q es la carga encerrada y epsilon sub 0 la constante dieléctrica del vacío. La ley de Gauss para magnetismo. Tenemos que es la integral de línea de la densidad del campo eléctrico por el diferencial de superficie, y esto es igual a 0. Ley de inducción de Faraday. Esto es igual a integral de línea del campo eléctrico por el diferencial de longitud. Esto es igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Básicamente la ley de Faraday consiste en que si tengo un flujo magnético constante en el tiempo, significa que no hay inducción del voltaje, ya que la derivada de una constante es 0. Ahora, por el contrario, si se tiene un flujo magnético que varía en el tiempo, por ejemplo, un flujo magnético de naturaleza senoidal, generará inducción de voltaje, ya que la derivada de un seno es un coseno. La ley de Ampère es la integral de línea de densidad del campo magnético por el diferencial de longitud. Esto es igual a μ sub 0 por I, donde μ sub 0 es la permeabilidad magnética del vacío e I la corriente. Una corriente en una superficie cerrada induce un campo magnético y viceversa. Ecuaciones en forma diferencial. Son un total de 8 ecuaciones escalares, 3 para cada uno de los rotacionales de los campos eléctricos y magnéticos y una para las divergencias. Maxwell reescribió estas ecuaciones integrales en forma diferencial haciéndolas compatibles. Dijo que J sub D es igual a epsilon sub 0 por la derivada parcial del campo eléctrico con respecto al tiempo. J sub D es la corriente de carga que en parte genera el campo magnético y epsilon sub 0 la constante dieléctrica del vacío. Entonces las ecuaciones en el sistema internacional de forma diferencial son: la ley de Gauss es el producto punto entre el gradiente y el campo eléctrico existente en el espacio, y esto es igual a la densidad de carga existente en el espacio sobre la permitividad eléctrica. La ley de Faraday es el producto cruz entre el gradiente y el campo eléctrico, y esto es igual a menos la derivada parcial del campo magnético existente en el espacio con respecto al tiempo. Ley de Gauss para el campo magnético. Es el producto punto entre el gradiente y la densidad del campo magnético. Esto es igual a 0. Esta ley expresa la inexistencia de monopolos magnéticos en la naturaleza, es decir, esta es la explicación de que al romper un imán obtengamos dos imanes y no dos medios imanes. Ley de Ampère-Maxwell. Es el producto cruz entre el gradiente y la densidad del campo magnético, y esto es igual a la permeabilidad magnética por la densidad de corriente. Sin embargo, encontró que esta última ecuación, juntamente con la ley de Faraday, conducía a un resultado que violaba el principio de conservación, con lo cual decidió modificarla para que no violara este principio, dándole la forma de el producto cruz entre el gradiente y la densidad del campo magnético, y esto es igual a la permeabilidad magnética por la densidad de corriente más la permeabilidad magnética por la permitividad eléctrica multiplicada por la derivada parcial del campo eléctrico con respecto al tiempo. A esta ecuación se le agregó el término de desplazamiento. Sin embargo, estas 8 ecuaciones no son suficientes para resumir todo el conocimiento de la electrodinámica clásica.
nos hace falta una ecuación más, es la expresión de la fuerza de Lorentz. Entonces tenemos que la fuerza de Lorentz es igual a la carga multiplicada por la suma entre el campo eléctrico más el producto cruz entre la velocidad y la densidad del campo magnético. Ecuaciones de Maxwell en medios materiales. Estos se definen como los campos D, que es el campo dieléctrico, y H, que es el campo magnético, gracias a los cuales las ecuaciones de Maxwell pueden expresarse de manera independiente al medio en el que se están inmersos los campos. Estos campos están relacionados con los campos eléctricos y magnéticos mediante las relaciones constitutivas, como aquí se dan para medios isotrópicos homogéneos lineales. Como vemos acá en las fórmulas, D es el campo dieléctrico que resume los efectos eléctricos de la materia, que es igual a la permitividad eléctrica por el campo eléctrico. Y la H es el campo magnético, que es igual al campo magnético existente en el espacio por la permeabilidad magnética sobre la permeabilidad magnética. Las relaciones constitutivas para el vacío se definen como lo podemos ver en las fórmulas. B, que es el campo magnético, es igual a la permeabilidad magnética del vacío por el campo magnético. Y la D, que es el campo dieléctrico, es igual a la constante dieléctrica del vacío por el campo eléctrico. De este modo, las ecuaciones de Maxwell quedan así. En la ley de Gauss queda nable, que es el campo, por el campo dieléctrico, que es igual a la densidad de cargas existentes en el espacio. La ley de Faraday habla del campo por el campo eléctrico existente en el vacío, que es igual a la derivada parcial del campo magnético sobre la derivada parcial de T, que es el tiempo. La ley de Gauss para el campo magnético habla del campo por el campo magnético existente en el espacio, es igual a 0. En la ley de Ampère-Maxwell, habla del campo por el campo magnético, que es igual a la densidad de corriente más la derivada parcial del campo dieléctrico sobre la derivada parcial del T, que es el tiempo. Esta versión de las ecuaciones es equivalente a la del vacío, pero para ser completas deben ser suplementadas con relaciones constitutivas propias de cada medio material. También tenemos que entender que ahora la densidad de cargas existentes en el espacio y la densidad de corriente corresponden a la carga y a la densidad de corrientes libres. D también representa el valor de desplazamiento eléctrico y H el campo magnético. Esta versión son de las ecuaciones. Ya aquí pues hay otras fórmulas, que D es el campo
el campo dieléctrico, que es igual a campo dieléctrico por E, que es es el campo eléctrico existente en el espacio. Y la B, que es el campo magnético existente en el espacio. La H, que es el campo magnético, es igual al campo magnético por el campo eléctrico existente en el espacio y el campo magnético existente en el espacio. La J es la densidad de corriente. Es igual a la densidad de corriente por el campo eléctrico existente y el campo magnético existente en el espacio. Cuando estamos en el vacío podemos suponer que no existen fuentes, es decir, que la densidad de cargas existentes en el espacio es igual a 0 y que la densidad de corriente es igual a 0. Y las ecuaciones de Maxwell nos quedan de la siguiente forma. Como podemos ver, aquí en esta fórmula redujeron. Nabla, que es el espacio, el campo como tal, va por el campo eléctrico existente en el espacio, que eso es igual a 0. El campo campo eléctrico existente en el espacio es igual a la derivada parcial de B, que es el campo magnético existente en el espacio, sobre la derivada parcial de T, que es el tiempo. El campo magnético existente en el espacio es igual a 0. Y el campo magnético existente en el espacio es igual a la constante dieléctrica del vacío por la permeabilidad magnética del vacío, que eso por la derivada parcial del campo eléctrico existente en el vacío sobre la derivada parcial del tiempo. En este caso se puede demostrar que tanto en el campo como en el campo eléctrico existente en el vacío y como en el campo magnético existente en el vacío, la forma de una ecuación de ondas con una velocidad es igual a 1 sobre raíz de la constante dieléctrica del vacío por la permeabilidad magnética del vacío, que eso es igual a C, a la velocidad de la luz, donde Maxwell extrajo la hipótesis de que la luz no eran más que ondas electromagnéticas propagándose en el vacío. A partir de estas 4 ecuaciones se deduce la óptica electromagnética. A partir de 2 ejercicios prácticos, vamos a complementar la teoría con 2 ejercicios. Ejercicio práctico número 1. Verificar el campo magnético dado por campo magnético es igual a 4y cuadrado de I más 3xzj más 4yk de t. Si satisface la ecuación del campo magnético igual a 0. Inicialmente tenemos un producto punto donde podemos sacar la derivada parcial de I, de J y de K, donde la derivada parcial de I con respecto a X más la derivada parcial de J con respecto a Y más la derivada parcial de Z con respecto a K, multiplicando la función 4y
al cuadrado de i más 3xzj más 4y de k igual a 0. Sacando la derivada parcial de la constante, la derivada parcial de una constante es 0. O sea que nuestra ley satisface la ley de Gauss para campo eléctrico en el primer ejercicio. Ejercicio práctico número 2. A partir de las ecuaciones de Maxwell, determinar la densidad de carga que produce un campo eléctrico D. Campo eléctrico es igual a 8x cuadrado de I menos 4zyk de NC, con medio de permitividad de Euler. Aquí también tenemos un producto punto con respecto al campo eléctrico. Y volvemos y aplicamos producto punto en I, en J y en K, donde la derivada parcial de I con respecto a X más la derivada parcial de J con respecto a Y más la derivada parcial de K con respecto a Z, multiplicado por la función de 8x cuadrado de I menos 4zyk respecto a ρ sobre Euler. Realizando la función, tenemos la función de densidad de carga, que es igual a ρ igual a Euler por 16x menos 4y. Con esta función podemos hallar la densidad de carga.